Israel se enfrenta a una de las tormentas más destructivas de las últimas décadas. Se prevén fuertes vientos e intensas nevadas desde Tel Aviv hasta Jerusalén y hasta la frontera norte. El escenario es alarmante y requiere nuestra atención. Se trata de un fenómeno meteorológico raro y extremo que está movilizando no solo a los meteorólogos, sino también a la población local. Según los expertos locales, los israelíes están al borde de una tormenta tropical de categoría 12, la más fuerte de los últimos 75 años. Una tormenta anterior, menos severa, trajo lluvias bienvenidas a zonas al este y sur de Jerusalén, pero ahora la ciudad lleva 6 meses de lluvias continuas, lo que hace temer los efectos acumulativos de esta tormenta. Hoy, viernes, la tormenta ha ascendido a huracán de categoría 4. La velocidad de los vientos es de 145 millas por hora, y las ráfagas podrían alcanzar las 160 millas por hora. Se espera que el huracán toque tierra cerca de Jerusalén pronto. Y se espera que golpee Tierra Santa el sábado por la noche. El miedo y la incertidumbre dominan el ambiente y la calma habitual ha sido sustituida por una tensión palpable. Se espera que se esclarezcan las causas de esta perturbación climática. ¿Y cómo afectará a los habitantes de Jerusalén? Este estudio nos lleva al corazón de la ciudad para desentrañar los misterios de este fenómeno insólito. Acompáñenos mientras exploramos las causas y los posibles efectos de la tormenta. Y recuerde, es importante estar preparado para la adversidad, al igual que los habitantes de la costa se preparan para la llegada de los huracanes. ¿Qué impacto tendrá realmente esta tormenta en Israel? Cuando se manifiesta la ira de la naturaleza, la evacuación es un medio importante para garantizar la seguridad de todos. Sin embargo, a menudo es necesario tener miedo para actuar ante tales amenazas. La Biblia nos enseña a actuar con sabiduría y discernimiento en tiempos de peligro. El Salmo 91 en 4:5 nos recuerda, Él te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas estarás seguro. Su verdad será tu escudo y tu coraza. No tendrás miedo de los temores de la noche, ni de la flecha que vuela de día. Hoy vivimos días muy difíciles en los que se están cumpliendo las profecías, pero mucha gente no sabe lo que está pasando en el mundo. Por eso he puesto a su disposición mi libro digital, Profecías Bíblicas, desentrañando el fin de los tiempos, y lo he puesto a su disposición para su descarga justo en el primer comentario fijado. Este libro le ayudará a desentrañar todos los misterios de las profecías bíblicas que cambiarán su vida. Haz clic en un comentario anclado ya que tenemos muy pocas unidades y se anulará. Haz clic ahora y consigue tu libro en formato digital. Ignorar las órdenes de evacuación no solo pone su propia vida en peligro, sino que también es una carga para nuestros valientes socorristas que se sacrifican para salvar vidas. Proverbios 22 en 3 nos recuerda, los sabios ven el mal y se esconden, pero los simples pasan y son castigados. Quienes ignoran las advertencias y permanecen en zonas peligrosas son como necios que sufren las consecuencias de su imprudencia. Los efectos de las catástrofes naturales pueden acarrear sufrimientos prolongados y condiciones peligrosas, como podemos leer en varios pasajes bíblicos. La seguridad es imprescindible y es importante prestar atención a las advertencias. Proverbios 1:33 de la mañana dice, pero quien me escucha no vivirá seguro ni temerá el mal. Es mejor alejarse de la trayectoria de la tormenta que exponerse a sus despiadadas consecuencias. Desde el último huracán, los israelíes se han vuelto más sensibles a las grandes tormentas. Aunque solo unas pocas llegan al país cada año, causan una terrible destrucción y graves daños. La Biblia nos recuerda las catástrofes naturales que han azotado a los pueblos en el pasado, por ejemplo en el libro de Job, que subraya el poder de la naturaleza, tienes un músculo como Dios. O puedes retumbar con una voz como Él. Los daños económicos causados por estos huracanes son enormes y se estiman entre 25.000 y 30.000 millones de dólares. Aunque se trata de una cifra pequeña a la luz de la devastación, sigue impresionando a los expertos. Lamentaciones 33 en 3 nos consuela con las palabras, porque no aflige ni entristece con favor a los hijos de los hombres. El huracán Galvin en 2000, que mató entre 6.000 y 88.000 personas, se considera la mayor tragedia de la historia de Israel. En 1970, un huracán que azotó el este de Turquía y Siria dejó sin hogar al menos a 2 millones de personas. Se calcula que entre 500.000 y 1 millón de personas desaparecieron al mismo tiempo. Jeremías 29 en 11 nos da esperanza. Porque yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Por eso, al pensar en la necesidad de evacuar y prestar atención a las advertencias de una tormenta, recordamos las palabras de Mateo 2:444, velad, pues, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora en que no penséis.
Estar preparados no solo espiritualmente sino también físicamente para las fuerzas de la naturaleza es esencial. ¿Cómo podemos prepararnos y actuar sabiamente para la próxima gran tormenta que se nos presente? Sabemos cómo se forman y desarrollan los huracanes conociendo los distintos factores que los provocan y lo que podemos esperar de ellos. La previsión meteorológica ha cambiado radicalmente gracias a los modelos informáticos que permiten predecir con 36 o 48 horas de antelación. Esto permite a los equipos de respuesta a emergencias organizarse y avisar tanto a residentes como a turistas. Proverbios 23:3 dice, el sabio ve el peligro y busca refugio, pero el inexperto se adelanta y sufre las consecuencias. Además, en REA se han endurecido los códigos de construcción, lo que ha reducido los daños materiales y ha proporcionado mejores refugios a quienes están expuestos a los huracanes. Estos avances han contribuido a reducir el número de víctimas mortales de estos poderosos huracanes. Pero como dice el Salmo 8:4, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y lo visites? Las fuerzas que causan y sostienen los huracanes son tan grandes que las acciones del hombre tienen poca o ninguna influencia en su fuerza y curso. Los huracanes son un recordatorio de la majestuosidad y el poder de Dios sobre los que no tenemos ningún control. En Eclesiastés 11:5 leemos, como no conoces la trayectoria del viento, ni cómo se forma un cuerpo en el vientre de una mujer, así tampoco puedes comprender las obras de Dios, creador de todas las cosas. Ante esta realidad, debemos afrontar la tormenta, traiga lo que traiga. El libro de Job nos ofrece una valiosa perspectiva sobre la grandeza de Dios y el funcionamiento de la naturaleza. Job 36:26-33 dice, he aquí que Dios es grande, y no lo conocemos, y el número de sus años no se puede contar, porque él saca gotas de agua, que con el vapor se convierten en lluvia, que se nubla y cae. Sobre el hombre, todos pueden entender las nubes y los truenos, y a su choza da comida en abundancia, cubre sus manos de relámpagos y los ordena. El ruido del trueno anuncia, incluso Scott siente su presencia. Este pasaje bíblico nos recuerda que, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimientos, somos pequeños comparados con el poder de Dios desplegado en la naturaleza. Debemos confiar en el Señor y en su sabiduría porque sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Proverbios 3:5-6 dice, confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Todos tus caminos serán rectos y tus sendas llanas. Así que mientras nos preparamos y tomamos precauciones prácticas, también debemos acudir a Dios y buscar su protección y guía. La tormenta, con toda su fuerza, es una demostración del poder divino, y a través de ella se nos recuerda nuestra dependencia del Creador. ¿Cómo afrontaremos los desafíos que nos traerá la próxima gran tormenta? Mientras nos mantenemos firmes en la fe y la sabiduría divina, las numerosas estadísticas e informaciones sobre el tiempo tormentoso y destructivo nos llevan a preguntarnos, ¿qué significan todos estos acontecimientos? ¿Son simplemente fenómenos naturales que ocurren esporádicamente y causan gran destrucción, o hay aquí un significado más profundo? La Biblia habla mucho de tormentas y torbellinos. Examinemos las Escrituras para ver qué nos revela Dios sobre estos acontecimientos. Podríamos estar presenciando una advertencia divina. Podrían ser señales del fin de los tiempos y cómo deberíamos responder a estos fenómenos. Comencemos nuestra investigación con Génesis 7:1. Cuando se trata un tema amplio, siempre es buena idea comenzar con la primera referencia bíblica. Esta primera referencia suele marcar la pauta del tema y nos da una idea de lo que Dios está pensando realmente. En Génesis 7:1, leemos sobre el comienzo del diluvio, un acontecimiento de destrucción catastrófica que trajo renovación y renacimiento. La búsqueda para comprender los mitos del diluvio es una de las más largas y fascinantes de la humanidad, y trasciende las fronteras culturales y geográficas. Aunque los relatos difieren en detalles de una civilización a otra, siempre tratan de la destrucción y la renovación. Este motivo universal de destrucción seguida de renacimiento quizá tenga su origen en hechos históricos reales. En Génesis 7:11 de la mañana 12 leemos, en el año 600 de la vida de Noé, en el segundo mes, a los 17 días del mes, aquel día todas las fuentes del gran abismo se esparcieron y llovieron sobre la tierra. El diluvio de Noé es un excelente ejemplo de cómo Dios utiliza los fenómenos naturales para realizar sus propósitos. En Mateo 2:4-3-7-39, Jesús compara los días previos a su segunda venida con los días de Noé, y como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio los hombres comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no lo supo hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así sucederá con la venida del Hijo del Hombre.
Las tormentas y los desastres naturales pueden verse como señales que nos advierten de nuestra vulnerabilidad y de la necesidad de buscar refugio en Dios. El Salmo 107 en 29 dice, Él calma la tempestad y se calman las olas. Este versículo nos recuerda que Dios tiene un control absoluto sobre las fuerzas de la naturaleza y puede traer la paz incluso en las circunstancias más caóticas. Además, en el libro de Job, Dios habla de las maravillas de la creación, incluidas las tormentas, para mostrar su dominio y poder. Job 37 en 5-13. Se describe así: Dios hace sonar maravillosamente su voz. Hace grandes obras que no comprendemos. Corchete que abre ... corchete que cierra. Él sella las manos de cada hombre, para que todos sepan que está obrando. Corchete que abre ... corchete que cierra. Los animales entran en sus guaridas y permanecen en sus escondrijos. Llega una tormenta de la cámara del sur, y vientos fríos del norte. Estos pasajes muestran que las tormentas pueden ser instrumentos de juicio, misericordia y providencia divina. Dios las utiliza para cumplir sus propósitos y demostrar su soberanía. Al pensar en los fenómenos meteorológicos severos y en sus posibles interpretaciones bíblicas, estamos llamados a reflexionar sobre nuestra relación con Dios y nuestra preparación espiritual. Lucas 9:25 de la noche 28 nos advierte: y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra, angustia entre las naciones, angustia por el bramido del mar y de las olas, angustia entre los hombres que esperan lo que le sucederá al mundo. Porque entonces veréis al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Comenzará a suceder, velad y levantad la cabeza, porque vuestra redención está cerca. En resumen, las tormentas y los desastres naturales son poderosos recordatorios de la debilidad humana y de la necesidad de confiar en Dios. Son oportunidades para alinearnos con las enseñanzas bíblicas y estar preparados para cualquier eventualidad. ¿Cómo responderemos? Estaremos espiritual y físicamente preparados y confiaremos en la protección y guía de Dios. Estudiosos y científicos han estudiado detenidamente las persistentes leyendas de inundaciones y han tratado de encontrar vínculos con las pruebas geológicas. Estos paralelismos entre mitos y hechos demuestran que estas historias son algo más que una creación de la mente humana, ya que dan testimonio de antiguas catástrofes provocadas por inundaciones. Pueden ser recuerdos colectivos de hechos reales que dejaron profundas huellas en las sociedades primitivas. Estas historias, transmitidas de generación en generación, no solo atestiguan la resistencia de la gente ante tremendos desastres, sino que también reflejan nuestra necesidad innata de encontrar sentido en medio de la adversidad. La persistencia de los mitos de las inundaciones en diferentes culturas de todo el mundo apunta a la profunda búsqueda humana de comprensión y esperanza ante las catástrofes naturales. Proverbios 2:6 dice: porque el Señor da la sabiduría, de su boca sale el conocimiento y la inteligencia. Estas historias forman parte del folclore mundial y proporcionan un marco interpretativo que nos ayuda a encontrar el camino a seguir incluso en los tiempos más oscuros. Al reflexionar sobre estas historias, recordamos nuestra herencia común, que ha sido moldeada no solo por las fuerzas de la naturaleza, sino también por el espíritu de renovación que impregna la historia de la humanidad. El Salmo 46:13 dice: Dios es nuestro refugio y fortaleza, y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra se turbe, aunque los montes se agiten en medio de los mares. Aunque las aguas se enfurezcan y echen espuma y los montes tiemblen en su furia. Los relatos antiguos nos recuerdan que nosotros también tenemos la fuerza para superar la adversidad con fe y determinación, igual que nuestros antepasados se enfrentaron a tremendos desafíos. En Isaías 41:10 encontramos consuelo. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. Así pues, al explorar los mitos del diluvio y su relación con los acontecimientos históricos, se nos invita a reconocer la presencia constante de Dios en medio de las tormentas de la vida. Al igual que guió a Noé a través del diluvio, está con nosotros en nuestro viaje, fortaleciéndonos y renovando nuestra esperanza. En Proverbios 3:5-6 leemos: confía en el Señor de todo corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Que estas reflexiones nos inspiren a confiar en la providencia divina y a encontrar sentido incluso en las tormentas más tempestuosas de la vida. Que aprendamos de las historias del pasado y encontremos siempre esperanza y renovación en nuestro camino espiritual. La búsqueda del Arca de Noé ha fascinado a investigadores y estudiosos durante siglos, pero su descubrimiento sigue rodeado de misterio. La historia de la madera utilizada para construir el arca podría arrojar luz sobre su destino.
Los materiales del arca también podrían haberse utilizado para otros fines, como herramientas o artículos de supervivencia. Con el tiempo, la estructura de madera podría haberse destruido, lo que plantearía nuevos retos para la investigación arqueológica. Las especulaciones sobre el destino del arca arrojan luz sobre la intersección de las leyendas de la historia y nos recuerdan las dificultades para descubrir artefactos de periodos históricos. Los mitos del diluvio de distintas culturas apuntan a la posible unidad de la respuesta humana a las fuerzas catastróficas de la naturaleza. Estas historias forman parte del patrimonio cultural y de las enseñanzas que refuerzan nuestra sabiduría y comprensión. Proverbios 2:6 dice, porque el Señor da la sabiduría. De su boca salen la ciencia y el entendimiento. La búsqueda del arca de Noé nos anima a explorar los misterios del pasado con respeto por lo desconocido. Como nos recuerda Pablo en 1 Corintios 1:12 de la tarde, debemos reconocer que no todo puede ser revelado o comprendido plenamente. Que este viaje en busca del arca de Noé nos inspire a apreciar no solo los artefactos físicos del pasado, sino también las lecciones éticas que podemos aprender de las historias antiguas. Que aprendamos de las experiencias del pasado mientras nos esforzamos por crecer en sabiduría y comprensión, y confiamos en la guía divina en nuestro viaje.